Buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por la presencia de ustedes, la respuesta a esta invitación. Queremos, antes de presentar, yo tengo el honor esta noche de presentar al hermano José Alberto Ortiz. Quisiera decir algo acerca de él. José Alberto es cristiano desde hace tiempo y lo es por convicción. Es abogado de profesión y desde hace tiempo el Señor lo ha estado inquietando a que él, frente a los cambios que se están produciendo en el mundo, cambios violentos, cambios muy terribles, que él se preparara. Él ha respondido a eso y ha estado preparándose para enfrentar las diferentes cosmovisiones que se levantan en contra de Dios, de su palabra, de su ley, de sus mandamientos. Haciendo caso a ese llamamiento, José Alberto ha querido, su llamamiento espiritual, ha querido dar voz de alerta a los diferentes hermanos de las distintas congregaciones locales. Y ha estado llevando el aviso, ha estado dando ese anuncio, esa voz que se levanta en el desierto acerca de las acechanzas, amenazas que todos nosotros tenemos, los cristianos y el mundo. Y ante esta situación es que él ha querido abocarse a llevar esta palabra. El Señor lo ha estado respaldando, ha inquietado a muchos cristianos, ha advertido a muchos cristianos, y él es como esos hijos de Isaacar, que viendo los peligros, el tiempo, entonces ha decidido responder. Esta noche él nos hablará a todos los que estamos aquí, especialmente a los padres, pero no únicamente a ellos, acerca de las amenazas que están sobre nosotros como nación y cómo nosotros debemos responder a esto. Muchas veces nos hacemos la pregunta o las preguntas, ¿y ahora qué hacemos después de oír? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo afrontar estas cosas? Bueno, el Señor está levantando hombres y mujeres para que nosotros podamos escuchar y entender cuál es la responsabilidad y el compromiso de nosotros como cristianos ante estas realidades. En el 2005, cuando en Estados Unidos se recrudecían las amenazas, porque ya otras naciones han pasado por esto, pero no todas las naciones se han levantado a hacer oposición por eso, pero cuando en Estados Unidos se avecinaba ya el descalabro moral de la nación, muchos hermanos se levantaron. Esta noche yo quiero, antes de dar el lugar a que nos hable a José Alberto, quiero leer algunos puntos que son las cosas que estos hermanos anunciaban y pocos le hicieron caso. Estoy hablando de los hermanos Barna y Hatch, que hicieron una encuesta, una investigación muy profunda, y llegaron a estas cosas. Ellos decían, sería un aliento al corazón sugerir que las cosas se han puesto tan incómodas para nosotros que la gente está lista para un cambio mayor. Es decir, un regreso a los valores y maneras de vida más defendibles bíblicamente. Para que esto ocurra, decían ellos, dan varios puntos. Primero, la gente tendría que reconocer que hay un problema serio. Esto es lo que muchos cristianos no entendemos. Hay un serio problema. En segundo lugar, tendrían que reflexionar sobre el problema para comprender su naturaleza y las posibilidades de cambio. Tercero, tendrían que identificar alternativas a los caminos existentes. Cuarto, tendrían que comprometerse a un cambio significativo, teniendo en mente un ideal que desean llegar a ser. Quinto, necesitarían adoptar un plan detallado de acción para realizar el cambio. Sexto, tendrían que implementar este plan. Séptimo, necesitarían algunas normas por las cuales juzgar el proceso de sus esfuerzos. A los padres, a los adultos que estamos comprometidos con los niños y los jóvenes de esta generación, nos conviene escuchar no solo por curiosidad, sino con mucha atención. Hermanos y amigos, ciertamente
Si usted no está convencido, yo le pido, le ruego esta noche que se convenza al oír lo que vamos a escuchar. Y nosotros nos dispongamos no solo a conocer y quizás compartir con alguien y decirle, tú no sabes lo que yo oí, tú no sabes lo que está pasando, sino a orar intensamente para que Dios, como dicen ellos en el libro, hay que enfrentar este futuro de rodillas. Con esta introducción llamo a mi querido hermano José Alberto Ortiz para que él nos explique, nos ponga al día acerca de lo que está ocurriendo en nuestra nación. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén. Permítame orar por ti. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad tan preciosa. Gracias por cada persona que tú has invitado y ha respondido. Te entregamos en este momento a tu hijo, a tu siervo, para que conforme a tu gracia, él reciba de ti lo que necesita en este momento y por medio de tu espíritu él pueda transmitir con claridad, con precisión, cada una de las cosas que el pueblo tuyo debe saber en este momento. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos y en el nombre de Jesús nos ponemos nosotros a tu disposición con corazón abierto, oídos que escuchen, ojos que vean, para comprender, Señor, y más allá poder hacer lo que debemos hacer. Ten misericordia de nuestra nación. Reprendemos los planes del maligno en contra de nosotros y sobre todo de estos niños y estos jóvenes. Ten tú, Señor, ten tú compasión y haz tu obra por medio de tu iglesia en este tiempo. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, mi hermana Orfa, y gracias a ustedes por recibirnos en esta noche y que juntos podamos glorificar el nombre de nuestro Señor. Los que tengan Biblias, vamos a abrirla en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Quiero usar la palabra de Dios como punto de partida porque ella es la fuente de todo lo que nosotros somos. Es nuestro alimento, es nuestro guía, es nuestro principal maestro. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esta carta cuando ya el apóstol Pablo estaba a punto, como él mismo llama, de ser presentado como ofrenda viva. Estaba a punto de ser ejecutado por el Imperio Romano, específicamente por el emperador Nerón, quien ya había decretado su muerte. El apóstol Pablo murió decapitado, nos cuenta la tradición y nos cuenta la historia de la iglesia. Y justo antes de partir al encuentro del Señor y recibir su corona de vida, como él mismo describe en su carta, él le escribe a su amado discípulo Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, le escribe esta carta de despedida. Y específicamente en el capítulo 3, ya cuando la carta estaba llegando a su conclusión, él escribe lo siguiente: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. El apóstol Pablo le hace la advertencia a su amado discípulo Timoteo que en los últimos días iban a llegar tiempos difíciles. Y él mismo le da la respuesta a Timoteo. ¿Por qué vendrán tiempos difíciles en los últimos días? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, y ahí comienza a describir una serie de cualidades del hombre de los últimos tiempos o del hombre de los últimos días. Una de las cualidades de ese hombre de los últimos días que colocará a la humanidad en tiempos difíciles, y nos vamos a enfocar en esa sola cualidad en el día de hoy, es la desobediencia a los padres. El hombre de los últimos días será desobediente a los padres, y como consecuencia de la desobediencia a los padres se producirá un deterioro de la institución de la familia, y si la familia se deteriora, la sociedad, cuyo fundamento es la familia, se deteriora y se desintegra, y entonces vienen los tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles han llegado, están impactando a las naciones europeas, están impactando a los Estados Unidos de Norteamérica, están amenazando con impactar a la República Dominicana, y nosotros como pueblo de Dios tenemos la oportunidad de ser fieles al llamado que Él nos ha hecho,
levantar la bandera de Cristo y decir no a la penetración de una agenda que lo que quiere es fomentar la desobediencia de nuestros hijos. ¿Qué pruebas tengo yo de lo que estoy diciendo, de mis afirmaciones? ¿Qué pruebas tengo yo de que lo que se busca en este tiempo es fomentar la desobediencia de nuestros hijos? Las evidencias sobran con lo que ha pasado en la República Dominicana en los últimos años, de que la política y los medios de comunicación están orientando a la comunidad y están orientando a nuestros hijos a que se rebelen contra la autoridad de nosotros los padres. Este proceso comenzó en el año 2013, cuando una institución no gubernamental financiada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y por la Unión Europea Pro Familia lanza una campaña publicitaria diciéndole a los adolescentes que ellos tienen derechos sexuales y derechos reproductivos. Más adelante yo voy a explicar de dónde viene el término derechos sexuales y de dónde viene el término derechos reproductivos. Pero derechos sexuales no es más que la libertad que tiene una persona de tener relaciones sexuales cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Y la palabra derechos reproductivos significa que como consecuencia del ejercicio de mis derechos sexuales, si yo quedo embarazada como mujer, entonces yo tengo derecho a terminar con ese embarazo, es decir, a asesinar a esa criatura que yo llevo en mi vientre. Esa campaña publicitaria fue enfrentada por la Iglesia Católica en los tribunales de la República. Los tribunales le dieron la razón a Profamilia, no por el contenido de su campaña, sino por el derecho que tiene Profamilia a difundir sus ideas en la sociedad dominicana, por un asunto de libertad de expresión. Y por el hecho de Profamilia tener libertad de expresión, la demanda o la acción de la Iglesia Católica no pudo prosperar. Ese mismo año, 2013, se inició el debate en la sociedad dominicana sobre la necesidad de impartir educación sexual en las escuelas ante el alto número de adolescentes embarazadas. Todos estamos de acuerdo con que haya educación sexual, sin embargo la educación sexual que tiene que enseñarse en la República Dominicana tiene que ir de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que los padres tienen derecho a escoger para sus hijos una educación que vaya de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas, y al mismo tiempo esa educación sexual tiene que ir de acuerdo a la Ley General de Educación, que dice que el sistema educativo dominicano está fundamentado en las enseñanzas de los evangelios. Ese debate continúa al día de hoy. La batalla continúa en el año 2014, cuando en el Congreso Nacional se presenta un proyecto de ley de erradicación de violencia contra la mujer, que fue aprobado en 2 lecturas en el Senado de la República, y cuando llega el proyecto a la Cámara de Diputados, 12 diputadas firman su aprobación del proyecto y su apoyo al proyecto. Cuando nuestro grupo Acción Cristiana y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, que preside el hermano Fidel Lorenzo, comenzamos a leer el proyecto, llamamos la atención en un comunicado de que el proyecto, cuando define la palabra mujer, dice que mujer es todo aquel o aquella que se sienta ser mujer y no viene determinado por la biología, sino por la preferencia personal de la persona. Es decir, que una ley de violencia contra la mujer se redefinió la palabra mujer, se pretendió validar las relaciones homosexuales y se pretendió validar la agenda transexual. Si se valida la agenda transexual y si se acepta esa redefinición de mujer, tendremos lo que está pasando hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, que un hombre puede entrar a los baños de damas y una dama puede entrar a los baños de hombres. Incluso el estado de Carolina del Norte está bajo presión del gobierno federal porque Carolina del Norte aprobó una ley que ordena que el hombre vaya al baño de hombre y que la mujer vaya al baño de mujeres. Luego de ese proyecto del año 2014, cuando se hizo esa revelación, las diputadas retiraron su apoyo, excepto 3, y el proyecto está engavetado en el Congreso, sin embargo espera ser conocido después de las elecciones. En diciembre del año 2014 se aprobó el proyecto de Código Penal, el cual mantuvo las penas al crimen del aborto. Sin embargo, cuando llegó al escritorio del presidente de la República, el presidente de la República devuelve el proyecto al Congreso Nacional pidiendo que el aborto fuera despenalizado. El texto de remisión del proyecto de Código Penal al Congreso Nacional, firmado por el presidente de la República, es un texto de aproximadamente 15 páginas y es una copia al carbón de un libro que publicó Profamilia en el año 2012, donde defendía la despenalización del aborto. Es decir, que ya la agenda financiada por Estados Unidos y por la Unión Europea había logrado penetrar el despacho del presidente de la República, algo que nunca había sucedido en la historia de la República Dominicana. Eso trajo un enfrentamiento con la Iglesia Católica, trajo un enfrentamiento con la Iglesia Evangélica. Las observaciones del presidente fueron aprobadas en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados.
El proyecto no fue enviado al Senado de la República y por esa razón, cuando el tema fue visto por el Tribunal Constitucional decidió anular el proyecto de Código Penal y le mandó al Congreso conocerlo nuevamente. El proyecto espera ser conocido después de las elecciones. Como los grupos que promueven esta agenda se sintieron ganadores con las observaciones del presidente, 6 meses después, un diputado de un partido aliado al partido de gobierno presenta un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva. Ese proyecto de ley de salud sexual y reproductiva es el corazón de la desobediencia a los padres que se está fomentando en esta generación de dominicanos. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva consagra por primera vez en una ley el tema de los derechos sexuales y el tema de los derechos reproductivos, consagra el principio de autonomía de la voluntad de un niño y de un adolescente, algo completamente ilegal e inconstitucional, porque el Código Civil es claro al establecer que un niño o un adolescente no puede prestar consentimiento, al igual que la ley que gobierna los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana. Sin embargo, dice que en materia de salud sexual y reproductiva o en materia sexual y reproductiva, el adolescente y el niño tienen autonomía y el padre no puede interferir. La ley lo dice claramente en sus considerandos. Esa ley también establece penas de cárcel y multas para los pastores y sacerdotes que promuevan desde sus púlpitos una visión contraria a los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que si esa ley era aprobada, los pastores y los sacerdotes no iban a poder predicar ni enseñar en contra de la homosexualidad, en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra de la pornografía y en contra de cualquier tipo de inmoralidad sexual. Asimismo, establecía un currículo de educación sexual totalmente inapropiado. Decía claramente el proyecto de ley libre de prejuicios y de concepciones religiosas, es decir, que la educación sexual iba a estar desprovista de todo apego a la fe cristiana. Cuando nosotros protestamos, muchos no quisieron entender y dijeron que estábamos exagerando con el tema de la educación sexual. Sin embargo, llevamos la evidencia que nos dio la razón con el tiempo. Y por último, el proyecto también contemplaba la entrega de anticonceptivos y preservativos gratuitos en las escuelas a los niños y a los adolescentes, y también contemplaba el Estado financiando abortos a niñas y adolescentes sin la necesidad de intervención de los padres. Es decir, que los padres serán excluidos de manera completa de la vida de sus hijos. Lo que esta ley estaba fomentando es lo que la palabra describe como desobediencia a los padres y prácticamente validando la conducta del hombre de los últimos días que describe la palabra de Dios. Nosotros hicimos la denuncia correspondiente conjuntamente con el CODUE en el año 2015. Esta iglesia se sumó a la presión que se hizo, al igual que otras iglesias independientes. El proyecto fue engavetado por la presión que hicimos las iglesias. Sin embargo, espera después de las elecciones para ser conocido nuevamente, porque esta agenda no descansa. Con posterioridad al engavetamiento de este proyecto de ley, nosotros presentamos la evidencia del proyecto de educación sexual que se pensaba introducir, o del tipo de educación sexual que se pretendía enseñar en nuestros colegios. Y esa educación sexual es la contenida en el manual Hablemos, editado por Profamilia, con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Ese manual de educación sexual lo que enseña son prácticas sexuales totalmente perversas, pone la educación sexual de nuestros hijos en manos de facilitadores y dice claramente que los padres no tienen ningún derecho a interferir en la vida sexual de sus hijos. Emancipa sexualmente a nuestros hijos, les da autonomía para que puedan fornicar e involucrarse en una serie de relaciones sexuales totalmente inapropiadas, inadecuadas, violatorias del orden que Dios ha establecido, y prácticamente es una bomba de tiempo que amenaza con destruir la familia dominicana. Si ustedes piensan que yo estoy exagerando, pueden ir a cualquier librería, específicamente a Cuesta o a Profamilia, y adquirir por 1.500 pesos el manual Hablemos. Pueden revisarlo en su casa y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Ese manual, de acuerdo al artículo 2 del proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, le iba a ser impuesto a todos los centros educativos públicos y privados del país. Incluso si se le imponía a las escuelas cristianas iban a tener que cerrar, porque no iban a violar su conciencia enseñando una educación sexual contraria a la palabra de Dios. Y como no pudo ser aprobado ese proyecto de ley y ese manual no tiene un marco legal para poder ser introducido, entonces quiso ser introducido en las escuelas públicas por el Ministerio de Educación. Por la denuncia que hicimos las iglesias, la Cámara de Diputados decidió abrir una investigación. Se apoderaron varias comisiones para investigar la implementación del manual Hablemos. Después de escuchar a Profamilia, después de escuchar a las iglesias, la Cámara de Diputados convocó en 5 ocasiones al ministro de Educación y el ministro de Educación no asistió a ninguna de las convocatorias que se le hizo. El actual ministro de Educación. Como estamos en campaña
el tema fue pospuesto para después de las elecciones, y después de las elecciones se espera que si continúa el mismo ministro de Educación o el nuevo ministro de Educación pueda darle respuesta al país de lo que está contenido en el Manual de Educación Sexual Hablemos y de lo que se planea implementar. Asimismo, lo que estamos enfrentando como República Dominicana no es fácil. Estamos hablando de una agenda que ha sido implementada con éxito en los países desarrollados y ha sido implementada con éxito en muchos países de América Latina. Este tipo de educación sexual que quiere fomentar la emancipación y la libertad sexual o el libertinaje sexual de nuestros hijos ha sido aprobado con éxito en países como Uruguay, como Argentina, como Colombia, como México, como algunos estados de Brasil y Puerto Rico. Incluso en Puerto Rico hay una resolución del Departamento de Educación, porque en Puerto Rico no hay ministerios, sino departamentos. El Departamento de Educación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó que los varones que se sientan ser damas pueden ir a la escuela en ropa de damas, pueden ir en falda si quieren. Asimismo, las niñas que se sientan ser niños pueden ir a las escuelas en ropa de niños. Eso está pasando en Puerto Rico, un territorio que está apenas a media hora de la República Dominicana. Incluso algunos pastores con los cuales he conversado, puertorriqueños, que lidera un movimiento llamado Puerto Rico por la Familia, entienden que lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo, más que una crisis económica, es una crisis espiritual. ¿Quién le iba a decir a ustedes que Puerto Rico, un territorio que ha sido Estado Libre Asociado de los Estados Unidos desde el año 1952 y que antes de eso fue colonia americana desde el año 1899, iba a caer hoy en una situación de impago? Es decir, Puerto Rico no tiene un solo dólar para pagarle a sus acreedores internacionales. La deuda de Puerto Rico está en manos de empresas extranjeras. Puerto Rico no le debe ya a gobiernos, ni a Estados Unidos ni a ningún otro gobierno, sino le debe a empresas extranjeras que compran deuda y se la cobran a países. Es decir, Puerto Rico tiene el crédito cerrado y ya el gobierno federal de Estados Unidos le dijo que no tiene fondos para ir en ayuda ni en rescate de su economía. Puerto Rico ha sido abandonado a su suerte por el gobierno federal de los Estados Unidos. Puerto Rico le han dado una especie de independencia sin dársele la independencia porque siguen siendo territorio. Y todas las semanas el Consulado Dominicano en San Juan, Puerto Rico, ha reportado que todas las semanas reciben 200 y 300 solicitudes de residencia de puertorriqueños que desean venir a vivir a la República Dominicana. ¿Quién le iba a decir eso a usted 20 años atrás? Antes los dominicanos luchaban por irse en yola a Puerto Rico buscando mejores condiciones de vida. Ahora los puertorriqueños están luchando para venir a vivir a la República Dominicana. Ahora mismo en los Estados Unidos hay más de 4 millones de puertorriqueños, muchos de ellos que han emigrado en los últimos años. Es decir, que la isla de Puerto Rico se está quedando vacía. Su gobierno no tiene respuesta y los pastores lo que dicen es que esa es la consecuencia de sacar a Dios de una nación, porque Puerto Rico viene arrastrando un proceso donde Dios ha sido excluido de la vida de la nación, a Dios se le ha dado la espalda y Dios está siendo enfrentado por el gobierno. Nosotros tenemos que luchar para que en República Dominicana nuestras autoridades continúen sometidas a Dios y no lo enfrenten. Que cosas como las que sucedieron en el año 2014, en diciembre del 2014, de promover la despenalización del aborto, no vuelvan a repetirse. Ahora, ¿qué pasa con la República Dominicana? ¿Por qué la República Dominicana está llamando tanto la atención de las potencias? La República Dominicana llama la atención de las potencias porque en el año 2010 la República Dominicana realizó un acto de soberanía que fuera de este país se consideró como una afrenta a lo que es el nuevo orden mundial. Y más adelante les voy a explicar de qué trata este nuevo orden mundial. En el año 2010 la República Dominicana aprobó una nueva constitución. En el preámbulo de esa nueva constitución se consagra a Dios como el Señor de la República Dominicana. Sin embargo, eso no fue fácil introducirlo. Yo, como miembro de la Red de Abogados Cristianos, participé en discusiones que se produjeron en el Congreso con miembros de la sociedad civil y recuerdo una congresista que hoy es candidata a la presidencia de la República que llevó todo un tratado y hizo una disertación de 40 minutos de por qué Dios tenía que ser sacado de la Constitución. Ella decía que como Estado que somos, estábamos convirtiendo el país en una iglesia y que no podíamos someter a la República Dominicana a los dictados de la Iglesia Católica o a los dictados de las iglesias evangélicas. Que eso era un desorden, que eso era un desorden mayúsculo y era una afrenta
a lo que eran los valores del pueblo dominicano. Y recuerdo que otro congresista, un diputado que hoy también aspira a la presidencia de la República y que siempre ha respaldado nuestras posiciones, ese diputado le decía, pero que ¿cuáles son los valores que tú hablas? Los valores de este país son valores cristianos. Somos una nación de mayoría cristiana, de mayoría católica, y realmente Dios tiene que estar en nuestra Constitución. La batalla fue intensa, sin embargo logramos proteger la vida humana desde la concepción en el artículo 37 y le cerramos las puertas al aborto. Protegimos la familia tradicional en el artículo 55, el cual dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer es el fundamento de la familia en la República Dominicana. Y al mismo tiempo logramos proteger la autoridad de los padres sobre la vida de sus hijos en el artículo 63, cuando dice que la familia es la responsable de la educación de sus miembros y no el Estado. El Estado entra cuando falta la familia. Esas concepciones, esas convicciones que forman parte de nuestra Constitución, la comunidad internacional la entendió como un desafío, porque ninguna constitución del mundo protege la vida humana desde la concepción, protege el matrimonio entre un hombre y una mujer y protege el derecho de la familia, de los padres, a educar a sus propios hijos. Realmente la comunidad internacional entendió que la República Dominicana afrentó o violó el nuevo orden mundial al proclamar esa nueva constitución. Y a partir del año 2013, específicamente desde la llegada del señor James Wally Brewster al país como embajador de los Estados Unidos, la presión ha aumentado. Wally Brewster vino a la República Dominicana con la misión de debilitar ese fundamento moral de la República Dominicana. Y no sé si ustedes pudieron ver una publicación que salió hace unas semanas en una agencia internacional. La República Dominicana forma parte integral del proyecto Arcoíris, el Rainbow Project. El proyecto Arcoíris es un proyecto impulsado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica para difundir los derechos de la comunidad LGTB en la República Dominicana. La presión continuará después de las elecciones. Ya el director del Consejo Nacional de VIH-Sida, el doctor Víctor Terrero, menciono su nombre porque esto se hizo público, dijo que se va a introducir un proyecto de ley antidiscriminación para favorecer a la comunidad LGTB, el cual incluye penas de cárcel y multas para aquellos que violen el derecho que tienen los homosexuales a no ser discriminados. Y yo me pregunto, pero yo tenía entendido que la Constitución y el Código Penal protegen a todo ciudadano dominicano de ser discriminado, porque hay que crear leyes especiales para los homosexuales. Sin embargo, ellos han vendido este discurso. Aparentemente la agenda LGTB ha penetrado el Palacio Nacional, porque CONA VIH-Sida tiene oficina en el Palacio Nacional. Ellos han decidido impulsar y emprender este proyecto de ley después de las elecciones. En el proceso electoral que se avecina, ya dentro de unos días, nosotros como pueblo de Dios tenemos la oportunidad de frenar esta agenda y volveremos más adelante al final. Como bien señalamos, la República Dominicana es un país que está en el ojo del huracán de este nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial salió a la palestra pública en el año de 1990. En 1989 cae el muro de Berlín, en 1990 se disuelve la Unión Soviética, surge la necesidad de crear un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial quiso ser creado por la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas y las agencias de las Naciones Unidas, sobre todo el Fondo de las Naciones Unidas de Población y Desarrollo, estaban siendo dirigidos por personas que habían nacido como consecuencia de la revolución erótica de 1960. 1960 fue una década histórica para la humanidad, significó un antes y un después, porque en 1960 surgió el hombre desobediente a los padres que nos describe la palabra de Dios. Antes de 1960, el hombre era sumiso y obediente a sus padres. La generación juvenil de 1960, formada en la filosofía existencialista en las universidades norteamericanas, formada en la revolución feminista, en la revolución erótica y en la revolución postmoderna, que hoy no tengo tiempo para hablar del tema, pero fue formada en esas revoluciones y en esas concepciones filosóficas en las universidades, decide rebelarse contra sus padres, comienza a predicar y a proclamar la consigna sexo, drogas y rock and roll, comienza a practicarse el amor libre, comienza el consumo de drogas, surge la industria pornográfica y ahí comenzamos a tener un problema. La autoridad de los padres fue debilitada, una nueva generación se había rebelado, le dijeron a sus padres: no tienes más nada que enseñarme, yo tengo mi propia autonomía. Y esa generación que se rebeló contra sus padres en la década del 60 era la que estaba dirigiendo los centros de poder mundial en 1990, 30 años después.
esos jóvenes que tenían 18, 20, 22 años, en 1960, en 1990 ya tenían 48, 50, 52, profesionales al fin, sabían lo que querían y estaban ya dirigiendo los destinos del mundo. Esos jóvenes no encontraron resistencia porque lamentablemente la Iglesia del Señor decidió quedarse callada mientras todos estos cambios se estaban produciendo. Cuando la Iglesia quiso reaccionar, ya la agenda estaba muy avanzada y muy implementada, era sumamente tarde, y ahora la Iglesia de Estados Unidos y la Iglesia de Europa está pagando las consecuencias. Hoy Europa es una sociedad postcristiana y Estados Unidos, por lo que está pasando en su proceso electoral actualmente, se puede decir que ya es una sociedad postcristiana también. Cuando se comienzan a producir estos cambios, la ONU comienza a convocar una serie de conferencias. Y convocó dos conferencias muy relevantes para la humanidad. La Conferencia de Población y Desarrollo de 1994 en el Cairo y la Conferencia de la Mujer en Pekín, China, en el año de 1995. En esas dos conferencias, en las conclusiones, se incluyó el término derechos sexuales y el término derechos reproductivos. Términos que 20 años después quieren ser introducidos en la ley dominicana a través de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Y a partir de esas dos conferencias fue que se comenzó a vender la idea que el derecho al aborto era un derecho humano, lo cual es mentira, el aborto no es un derecho humano. Lo que es un derecho humano es el derecho a la vida que tienen los niños concebidos en el vientre de sus madres. Y al mismo tiempo, los derechos sexuales tampoco son derechos humanos. Eso es una mentira, eso es una falacia, no hay ninguna convención internacional que así lo consagre. La República Dominicana no ha firmado ninguna convención internacional al respecto. Lo que la República Dominicana firmó fueron las conclusiones de ambas conferencias, y las conclusiones de ambas conferencias no vinculan a la República Dominicana ni se le imponen a la República Dominicana. Si yo hubiese sido diplomático dominicano y hubiese estado presente en esas conferencias, yo no firmo esas declaraciones, pero lamentablemente usted sabe cómo es nuestro país. En nuestro país se aprueban los proyectos de leyes sin leerlos, y nuestros diplomáticos, que no son diplomáticos de carrera, van a las convenciones internacionales y lo que van es a pasear, financiado por nosotros los contribuyentes, y firman los compromisos sin leerlos. Eso es penoso, lo que hacen nuestros diplomáticos dominicanos y lo que hicieron nuestros representantes en la conferencia del Cairo en 1994 y en la de Pekín en 1995. Sin embargo, como no vinculan a la República Dominicana, nosotros no hemos introducido esos términos en nuestras leyes y podemos mantenernos en pie de lucha. Lo que está pasando en República Dominicana está pasando en el mundo entero. Esta agenda, que fue diseñada por la ONU en 1994 y 1995, quiere ser implementada en todo el mundo. Los países africanos están sufriendo una presión terrible de parte de la ONU y de Estados Unidos para que reconozcan las uniones homosexuales. La mayoría de países de América Latina han sucumbido ante esta agenda. Vía tribunales o vía Congreso han aprobado leyes que introducen esta agenda. Argentina, entre el año 2003 y el año 2011, aprobó toda esta agenda, y Argentina tiene educación sexual liberal, aborto libre y tiene matrimonios entre homosexuales. Todo a cambio de que se le perdonara su deuda externa y de que volviera a recibir financiamiento internacional. Porque esta agenda está presente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y a Argentina se le puso como condición en el gobierno de Néstor Kirchner que para poder recibir financiamiento tenía que aprobar esta agenda. Colombia aprobó las relaciones homosexuales a través de una decisión de su Corte Constitucional. Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina con aborto libre, matrimonios homosexuales y adopción de niños, y también legalización de la marihuana. España, un país de Hispanoamérica, aprobó la adopción de niños y los matrimonios homosexuales en el año 2005. 1.5 millones de españoles se lanzaron a las calles a desfilar y a protestar en Madrid, Barcelona y Valencia. Sin embargo, eso no valió nada. Un congreso minoritario con mayoría del Partido Socialista Obrero Español, en ese tiempo lo presidía José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó todos esos cambios que no han podido ser revocados en España. España, hasta hace poco, porque ahora el gobierno fue disuelto por el rey Felipe VI, España tuvo un gobierno conservador encabezado por el Partido Popular, su presidente Mariano Rajoy, un hombre muy conservador, y la sociedad española ha cambiado tanto que el tema del matrimonio entre homosexuales y el tema de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales no ha podido ser revocado. El gobierno de Rajoy trató de revocar la ley
que consignaba el aborto libre en España y se trató de volver al sistema que se aprobó en 1986, donde el aborto solamente es aprobado en algunos casos, que como quiera es malo, pero se trató por lo menos de mitigar un poco el daño. Y fueron tantas las protestas del pueblo español, que ya tiene una mentalidad totalmente liberal, que el ministro de Justicia, que fue quien impulsó el proyecto en el gobierno de Mariano Rajoy, tuvo que renunciar. En España, los templos católicos se han convertido en reliquias históricas, están vacíos y cuando tienen alguna celebración hay unas cuantas personas, son invadidos por homosexuales y lesbianas que comienzan a realizar actos impúdicos en esos templos. Y los feligreses tienen que irse a sus casas porque no pueden soportar lo que están viendo. Y es que la ley, hermanos, es la principal maestra de moral de una nación. La palabra de Dios es nuestro maestro. Sin embargo, el maestro del pueblo es la ley. La ley es lo que le dice al pueblo y le dice a la nueva generación lo que está bien y lo que está mal. Si aprobamos el aborto, lo que le estamos diciendo al país es que matar niños en el vientre de su madre está bien. Si aprobamos el matrimonio entre homosexuales, le decimos al país que no es malo que un niño crezca en un hogar de dos padres, de dos madres, o de varios padres y de varias madres, como se está presionando ahora en los Estados Unidos de Norteamérica. Si aprobamos una educación sexual liberal, le estamos diciendo a los niños que todos los actos sexuales son buenos. Entonces realmente la ley es la principal maestra de moral de una nación y esto no lo podemos permitir. Si nosotros continuamos de brazos cruzados, esta agenda va a continuar su curso y vamos a ver cómo en los próximos años, sobre todo en Estados Unidos, se van a validar las relaciones de grupo y se aprobará la poligamia, se aprobará la bigamia. Fíjense cómo ahora un hombre que convive con 3 mujeres en el estado de Utah y tiene 17 hijos con ellas está luchando para que los tribunales les reconozcan su derecho a formar una familia con estas mujeres. Y todo aquel que tenga una preferencia sexual pecaminosa o desviada, de las que describe el libro de Génesis y de las que describe el Levítico, de las que Dios quiso proteger al pueblo de Israel, va a querer que ese tipo de relación sea validada también, porque lo que logró el movimiento homosexual, validando las relaciones entre homosexuales en los Estados Unidos, se podría aplicar a cualquier tipo de relación perversa o pecaminosa que se salga del orden natural de Dios, si aplicamos el criterio de los jueces liberales que decidieron este caso, que dice que el amor está por encima de todo. Como bien señaló el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en su voto disidente, porque el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se opuso a esta sentencia, estuvo en la minoría de 4 que votó en contra, dijo claramente que esto se trataba de una sentencia política y no de una sentencia pegada a la Constitución norteamericana. El recién fallecido juez Antonin Scalia, quien también fue un voto disidente y una gran pérdida para nuestra causa, porque él era el que defendía los valores cristianos y los valores fundados en el judeocristianismo en la Corte Suprema Norteamericana, decía que esa sentencia era el fin de la ley fundamentada en la moral, que ya la moral cristiana no tenía ninguna relación con la ley americana, que ya la ley había sido desconectada de la moral y que lo que podíamos esperar a partir de ahora era la disolución de Estados Unidos como sociedad. Lo que está pasando ahora mismo en el proceso electoral de los Estados Unidos le dice a usted que Estados Unidos avanza hacia un franco proceso de autodestrucción. El hecho de que las causas cristianas que tradicionalmente eran enarboladas por el Partido Republicano estén siendo promovidas y defendidas por un hombre que no cree ni vive bajo estas convicciones, le dice a usted lo mal que está esa sociedad. Realmente, y volviendo al punto inicial, nosotros en República Dominicana tenemos la oportunidad de guardar a nuestros hijos de la desobediencia que está siendo promovida por gobiernos y por instituciones extranjeras. Lamentablemente nuestros gobiernos, porque vamos a decir, no podemos culpar a sino que todos los gobiernos han cometido el mismo error, son fácilmente penetrables por este tipo de agendas. Es muy fácil para un congresista en la República Dominicana congraciarse con esta agenda. Cuando le llega una invitación de las Naciones Unidas, le pagan un pasaje y le pagan una dieta para que vaya a recibir un entrenamiento y pueda ser formado en esta agenda. Y no tiene las convicciones para enfrentar las ideas que se le están inculcando. Nosotros tenemos la oportunidad de enfrentar esta agenda. Dios nos ha dado en la República Dominicana iglesias fuertes, colegios cristianos fuertes. Nos ha dado una institución como Grupo Acción Cristiana RD, que está luchando por preservar estos principios en la ley y en la moral, y sobre todo nos ha dado una herencia cristiana que nos entregaron los fundadores de la República. Me alegró mucho ver el escudo nacional aquí en esta iglesia,
Dios, patria y libertad no está de casualidad en nuestra bandera y en nuestro escudo. El 16 de julio de 1838, cuando se decide fundar la República Dominicana, se decidió colocarla bajo el amparo del Dios Altísimo. Y el juramento trinitario comienza con las palabras: en nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad del Dios Omnipotente. Ese juramento exalta al Dios Santo, al Dios Soberano, al Dios Único, al Dios Trino y al Dios Todopoderoso que nos describe la Sagrada Escritura. Somos el único país del mundo con una Biblia abierta en su escudo de armas, en un texto bíblico específico: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuestros fundadores eran hombres católicos. Sin embargo, Juan Pablo Duarte, cuando describió su primer proyecto de constitución, concibió no una república católica. Juan Pablo Duarte concibió una república cristiana. ¿Por qué? Porque Juan Pablo Duarte decía: la religión oficial de la República Dominicana, dice el artículo 4 de la Constitución duartiana, la religión oficial de la República Dominicana será la católica y apostólica. Y usted se dirá: ¿y por qué Juan Pablo Duarte no le puso el apellido Romana? ¿Será que Juan Pablo Duarte se equivocó o cometió un error? No, no creo que Juan Pablo Duarte se haya equivocado. Cuando Juan Pablo Duarte pone católico y apostólico, quiere decir que él no concebía una república sometida a la Iglesia de Roma, sino una república donde Cristo fuera el Señor. Porque la palabra católico significa universal. La palabra católica describe a la Iglesia universal. La palabra apostólica describe a la Iglesia fundada por los apóstoles. Y eso somos nosotros. Nosotros somos miembros de la Iglesia universal y somos miembros de la Iglesia formada por los apóstoles. Lo que no somos es miembros de la Iglesia de Roma. Y Juan Pablo Duarte lo que concibió en su mente fue, aunque él era un miembro de la Iglesia de Roma, sin embargo él no concebía una iglesia sometida a Roma. Él concebía un país donde Jesucristo fuera el Señor. Y por eso se exaltó el nombre del Dios soberano, sus atributos descritos en la palabra, y una Biblia abierta en un texto bíblico específico: y conoceréis la verdad. ¿Quién es esa verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú abrazas esa verdad en tu vida, ¿qué te da esa verdad? Libertad. Libertad. Cristo nos da libertad. Y Juan Pablo Duarte sabía que solo Cristo nos podía dar la libertad, y que si nos aferrábamos a ese Cristo, al Cristo de las Sagradas Escrituras, íbamos a poder preservar nuestra libertad. ¿Y por qué tanto apego a Jesucristo? Recuerden que nosotros como nación fuimos el único país de Hispanoamérica que no se independizó de España. Todos se independizaron de España, menos República Dominicana. República Dominicana se independizó de Haití, su vecino. Haití fue fundado en 1804, sin embargo su independencia fue proclamada en 1791, 2 años después de proclamada la Revolución Francesa. Los esclavos haitianos, dirigidos por Boukman y luego por Toussaint Louverture, juraron, cuando hicieron el juramento de crear una nueva república, la República de Haití, decidieron hacerlo bajo un ritual satánico. Haití fue fundado en 1791 bajo un ritual donde se sacrificaron animales a los dioses del vudú, a los demonios, donde se hicieron bailes y rituales y se exaltó el nombre de los demonios, y esa nación fue entregada a Satanás. Hoy vemos las consecuencias. Nuestros fundadores sabían que cuando nosotros decidiéramos enfrentar a nuestro ocupante haitiano, íbamos a estar enfrentando al mismo Satanás. No estoy promoviendo un anti-haitianismo, estoy hablando de historia. República Dominicana tenía que nacer al amparo de Dios, del Dios Altísimo, como contraste a una república que había nacido bajo el amparo de Satanás y que hoy sigue siendo oprimida por Satanás. ¿Por qué? Porque sus gobernantes están sometidos a Satanás. Los gobernantes haitianos practican brujería, practican vudú. En el Palacio de Gobierno haitiano hay salones para la práctica del vudú. Hay brujos que trabajan para los presidentes haitianos. Y esa es la razón que tiene ese pobre pueblo oprimido. Y ojalá Dios pueda usarnos como República Dominicana para continuar la labor que se está haciendo de llevar el Evangelio a ese pobre país. Y continuar siendo instrumentos de Dios para salvar las almas de un pueblo digno de mejor suerte y que continúa siendo oprimido por el diablo. Entonces nosotros somos una nación que nació bajo el amparo del Dios de las Escrituras, que nacimos bajo el amparo del Dios Altísimo,
Y hoy ese fundamento está siendo atacado por naciones extranjeras, está siendo atacado por países. Y esa es la mayor amenaza que nuestros hijos están enfrentando en el día de hoy. Nuestros hijos están enfrentando una agenda que quiere desvincularlos a ellos de nosotros, los padres. Nuestros hijos están siendo incentivados a la desobediencia por gobiernos y autoridades. Tú y yo como padres estamos enfrentando un enemigo sumamente poderoso. Sin embargo, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Dios al que tú y yo nos debemos es más poderoso que cualquier gobierno, que cualquier agencia internacional. Y aunque esos gobiernos y esas agencias quieran presionar a nuestro gobierno para que apruebe leyes que fomenten la desobediencia de nuestros hijos, tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. En unos días serán celebradas las elecciones nacionales. Hoy estamos a 5 de mayo, es decir, tenemos 10 días para ir a las urnas. Dios ha levantado en este proceso electoral un ejército de hombres y mujeres que han decidido presentarse como candidatos a diferentes posiciones y poder enfrentar esta agenda. Por primera vez en la historia, más de 3.000 cristianos evangélicos van a formar parte de la boleta electoral en el país entero, incluyendo 2 candidatos a la presidencia de la República por primera vez en la historia. Y un tercer candidato que, aunque no es evangélico, cuando fue diputado durante 15 años defendió arduamente la presencia de los principios judeocristianos en la Constitución y en las leyes, que es el caso de Pelegrín Castillo. Los otros 2 son Elías Huesín Chávez y Soraya Aquino, que forman parte de nuestra comunidad. Pero en el país entero hay una infinitud de candidatos cristianos a diputados, a alcaldes y a regidores, porque también hay un deseo de muchos hermanos de servir al Señor como alcaldes y como regidores, para que en lugar de que se fomenten las apuestas, las discotecas, el juego, la prostitución y la inmoralidad, los terrenos que los ayuntamientos manejan puedan ser entregados a las iglesias, a los clubes y a las escuelas, para que en esos municipios donde los cristianos han sentido carga de servir al Señor como munícipes, haya deporte, haya educación, haya salud, haya cultura y sobre todo las iglesias tengan espacio para poder predicar el Evangelio. Yo quise hacer esa aclaración porque como han habido tantos cuestionamientos a la participación de los cristianos en política, también se quiere decir, pero hay cristianos que se están postulando a alcaldes y a regidores porque lo que quieren es manejar un presupuesto. Quizás hay unos cuantos que lo quieren hacer así, pero los que yo he conocido lo que quieren es honrar al Señor. Y en el caso de los que queremos servir como congresistas, que es mi caso particular, que estoy aspirando a ser diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, lo que yo quiero es llevar el nombre del Señor al Congreso Nacional. Que Dios pueda usarme, a mí y a los demás hermanos que estamos aspirando al Congreso, como instrumentos para frenar esta agenda de inmoralidad que quiere fomentar la desobediencia de nuestros hijos. Y al mismo tiempo, ser proponentes de leyes que fortalezcan la institución familiar. Por ejemplo, necesitamos leyes antipornografía. Ahora se va a proclamar una república digital. La república digital significa que 10 millones de dominicanos van a tener acceso libre al Internet. Hoy el Procurador General de la República dijo unas declaraciones, no sé a raíz de qué o a raíz de qué hecho, pero él dio unas declaraciones diciendo: los padres son los responsables de evitar que sus hijos vean pornografía. El Estado no tiene por qué meterse en eso. Yo no sé por qué el procurador dijo eso, porque yo he sido el único candidato que ha propuesto que el Estado establezca controles a la pornografía y sirva de ayuda a los padres. Sin embargo, yo entiendo que los padres no pueden ser dejados solos. Yo creo que el Estado tiene el poder y tiene la facultad para establecer mejores controles para el acceso de páginas pornográficas. Países como Islandia y como Inglaterra han logrado establecer esos controles y los padres islandeses e ingleses están siendo ayudados por el Estado en su labor de crianza de los hijos. Lamentablemente vivimos en un tiempo tecnológico. Nuestros hijos tienen que tener mucho acceso a las computadoras y al Internet para poder hacer sus trabajos de la escuela y de la universidad. Nosotros como padres no podemos estar siempre como policías vigilando al muchacho. Tenemos que supervisar, pero no podemos estar todo el tiempo mientras él está haciendo la tarea ahí sentados al lado del muchacho mientras está haciendo la tarea. Yo creo que el Estado puede, a través de una ley antipornografía, establecer mejores controles de acceso a las páginas pornográficas, establecer alguna serie de bloqueos. ¿Para qué? Para que los padres puedan estar más tranquilos, los hijos también. Esa ley antipornografía va a estar acompañada, debe estar acompañada de una ley de reforma de los contenidos audiovisuales. No podemos seguir viviendo en un país donde una familia no se pueda sentar alrededor
de la mesa a ver un programa de televisión, porque la televisión dominicana está llena de vulgaridad, está llena de violencia, está llena de sensualidad en horas donde la familia puede estar viendo un programa que lo eduque o que lo entretenga. Tenemos que corregir eso y tenemos que enfrentar ese mal. No podemos tener en nuestros hogares las narconovelas presentes. Las narconovelas han creado todo un nuevo paradigma donde se le presenta a nuestros hijos que ser criminal está bien y que ser un profesional, ser una autoridad está mal. Asimismo, las narconovelas están llenas de violencia, están llenas de sensualidad y esos contenidos se están proyectando en horas vespertinas y en horas en que la familia puede estar viendo televisión. Ustedes saben lo que es eso, nos han quitado hasta el tiempo de televisión con nuestros hijos. O sea, no tenemos la libertad de poder ver un programa que nos eduque o que nos entretenga porque lamentablemente no se puede ver. Hemos permitido a la inmoralidad llegar tan lejos en este tema. Y yo creo que tenemos que trabajar en eso para purificar los contenidos, para limpiarlos, para volver al horario de familia, disolver la Comisión de Espectáculos Públicos y crear un nuevo organismo que pueda ejercer mejor labor de supervisión de los programas de televisión. Y no solamente de los programas de televisión, también de la vulgaridad que se habla en la radio y de la vulgaridad que se escucha en la radio. Hay canciones que no pueden seguir siendo proyectadas en la radio dominicana. Y hay que obligar a los compositores a que desarrollen mejores contenidos y que mejoren las letras de sus canciones. Hay que crear mejores filtros para el tipo de persona que habla por la radio o que habla por televisión. La televisión dominicana no puede continuar siendo escenario para que narcotraficantes laven dinero y coloquen presentadores, pero sobre todo presentadoras de televisión que satisfagan su lujuria o sus bajos instintos. Tenemos que terminar con esa práctica y tenemos que crear un sistema que permita al Estado, a través de un organismo competente, filtrar y examinar a todo el que aspire a hablar por un canal de televisión. No es cualquiera que puede presentarse a un canal de televisión y hablar por los medios. La labor de comunicar es sumamente delicada, sumamente importante, porque se tiene una labor de edificación de la sociedad y eso es algo que se puede trabajar desde el Congreso Nacional. Hay que volver a enfrentar la ley de violencia contra la mujer para que la mujer deje de ser considerada un objeto sexual en la publicidad, en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión sobre todo. Tenemos que enfrentar la publicidad sensual. Nuestros hijos no pueden estar expuestos a pornografía mientras van del colegio a la casa y de la casa al colegio. ¿Por qué usted tiene que colocar una mujer en una actitud de sensualidad para anunciar un producto que no tiene nada que ver con el tema? Y no solamente la mujer, también al hombre, porque también los hombres son usados como objeto de atracción sexual para las mujeres. Y tenemos que impartir educación sexual. Yo creo que tenemos que dar educación sexual, pero una educación sexual basada en valores, basada en responsabilidades y que involucre a los padres en el proceso educativo de sus hijos. Y al mismo tiempo necesitamos una ley de libertad religiosa para proteger a los cristianos de situaciones que están pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está siendo objeto ahora mismo de persecución. La iglesia de Estados Unidos está siendo objeto de persecución en este momento, luego que se aprobó el matrimonio entre homosexuales el año pasado. Usted está viendo a dueños cristianos de negocios de fotografía, floristería, comida, hoteles, buffets, siendo perseguidos, siendo multados, sus negocios cerrados por usar su libertad de conciencia y no darle servicios a homosexuales. No podemos vivir en un país donde un fotógrafo está en su estudio, llega una pareja de homosexuales, le dice yo quiero que tú retrates nuestra boda, él le dice yo soy cristiano, no puedo darte ese servicio, te voy a referir a fulano de tal que sí puede dar ese servicio. Tenemos que evitar que entonces luego llegue la policía o luego llegue la fiscalía, cierre el negocio y le ponga una multa a ese fotógrafo. Y ese fotógrafo no pueda seguir trabajando. Eso es un atentado contra la libertad religiosa y eso es algo que nosotros tenemos que proteger a la República Dominicana de que pueda pasar en el futuro. Y todas esas leyes son aprobadas como consecuencia de leyes y de políticas que fomentaron la desobediencia de los padres hacia los hijos. Tenemos que avanzar hacia un sistema que pueda garantizar que la palabra de Dios se pueda predicar libremente y que nosotros como padres podamos educar a nuestros hijos en nuestros principios y en nuestros valores, que son los contenidos en la palabra de Dios. No podemos permitir que pasen situaciones como la que aconteció en Alemania, donde 6 parejas de padres bautistas fueron encarcelados por un mes por negarse a enviar a sus hijos a unas clases de educación sexual.
En Suecia, a una pareja de misioneros se les retiró la guarda de su hija por 6 meses porque se negaron a enviarla a las clases de educación sexual. En el estado de Massachusetts, una pareja de padres cristianos, sus 6 hijos fueron retirados de la casa porque ellos no quisieron enviar a sus hijos a las clases de educación sexual, porque las clases de educación sexual en esos países son obligatorias, pero al mismo tiempo atentan contra las creencias cristianas de muchos padres. Entonces, en República Dominicana, las clases de educación sexual tienen que respetar las creencias de los padres y no pueden ser obligatorias, tienen que ser opcionales. Ahora, nosotros creemos en que tiene que haber educación sexual, pero una educación sexual basada en valores y responsabilidades, pero siempre involucrando a los padres en el proceso educativo de sus hijos. Como bien señalamos, el 15 de mayo tenemos un desafío importante. Tenemos que ir a las urnas a enfrentar esta agenda. Como bien ha señalado Fidel Lorenzo, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, los cristianos tenemos que ir a las urnas a votar por valores y no por colores. No podemos ir a las urnas a votar por fulano o por sutano porque me cae bien o porque es de tal partido o porque él es del partido que tiene a mi papá en tal puesto o porque a mí me van a nombrar en tal sitio. Yo creo que esas concepciones tienen que terminarse. Yo creo que realmente tenemos que ir a las urnas a votar por valores, a votar por principios, a votar por nuestra fe. Yo no estoy diciendo, vayan a las urnas a votar por todos los hermanos que nos hemos postulado porque ustedes son nuestros hermanos y nos tienen que apoyar. No, porque la Biblia es clara, la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Pero por esos hermanos que han demostrado integridad en su vida personal, en sus vidas matrimoniales, en sus vidas como padres, en sus vidas como hijos, en sus vidas como cristianos, y que han demostrado capacidad en las profesiones que han ejercido. Yo creo que esos hermanos merecen que usted le dé una oportunidad. Yo no solamente hablo por mí, yo hablo también de muchos hermanos que se han presentado como candidatos, específicamente en 2 partidos, porque solamente 2 partidos del sistema decidieron no someterse a la agenda liberal y han presentado estos 3.000 candidatos cristianos. La mayoría los presenta el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano y la otra parte los presenta la Fuerza Nacional Progresista, que es el partido que me está presentando a mí. La Fuerza Nacional Progresista no es un partido cristiano. Sin embargo, su candidato presidencial, Pelegrín Castillo, cuando fue diputado, fue el principal defensor de la agenda cristiana en el Congreso Nacional y fue el principal opositor a la agenda liberal. Fue la voz que Dios usó como atalaya para que este tipo de leyes anticristianas no penetrara a la República Dominicana. Ya hoy él no está en el Congreso, no tenemos una voz que nos pueda representar, necesitamos varias voces que puedan levantar a la voz de Cristo en el Congreso Nacional y poder frenar esta agenda. Todos los países tienen congresistas cristianos que Dios ha usado. Les puedo poner el ejemplo de Brasil. Brasil tiene aproximadamente 200 evangélicos en su parlamento y han jugado un papel estelar para que esta agenda no pueda entrar a Brasil. Porque el matrimonio entre homosexuales ha sido aprobado en 4 estados brasileños, mas no ha sido aprobado a nivel federal, todo por la influencia de los grupos evangélicos. Y en todos los países hay hermanos que son llevados al Congreso por sus hermanos y por sus iglesias para que puedan defender a sus hijos, puedan defender a las iglesias, puedan defender a los pastores y permitir que el evangelio continúe siendo proclamado. No podemos en este proceso electoral sentar en el Congreso Nacional a congresistas que usted no sabe y no tiene la seguridad de que van a levantar su mano en contra del aborto, en contra del matrimonio entre homosexuales, en contra de los padres, en contra de la educación cristiana, en contra de la libertad religiosa. Usted necesita congresistas que usted tenga la garantía que ahí en el Congreso Nacional van a levantar la voz a favor del pueblo cristiano y a favor de los valores cristianos. En estas elecciones tenemos una gran oportunidad porque en procesos anteriores la agenda cristiana no estaba en juego, el alma de la nación no estaba en juego, pero en este momento el alma de la nación sí está en juego. Si nosotros nos quedamos en nuestra casa, nos mantenemos al margen del proceso, como pasó en el pasado en Europa y en Estados Unidos, corremos el riesgo de que en los próximos años, quizás antes del 2020, ya esa agenda esté implementada en la República Dominicana. Y ahí vendrá el llanto y el crujir de dientes, porque entonces nos estaremos lamentando que dejamos pasar la oportunidad. Hay oportunidades que solo vienen una vez en la vida, y yo creo que esta es la única oportunidad que nosotros tenemos de, con el poder que nos ha dado el voto, el voto es un arma sumamente poderosa, poder llevar al Congreso hombres y mujeres comprometidos con la verdad de Dios, con la causa de Cristo, con la causa de Dios, con la causa de su pueblo.
Tenemos esa gran oportunidad el 15 de mayo de exaltar el nombre del Señor en las urnas, de guardar las mentes y los corazones de nuestros hijos y de impedir que ese hombre de los últimos tiempos quiera ser formado y condicionado en la República Dominicana. No sabemos si eso va a pasar. Puede ser que pase en la República Dominicana, la Biblia lo describe, pero que no sea porque nosotros no hicimos nada. Que no sea porque nosotros fuimos cómplices de que ese hombre se formara en la República Dominicana. No podemos ser cómplices de la desobediencia a los padres. No podemos ser cómplices de una agenda satánica. No podemos ser cómplices de una agenda de inmoralidad. Si nos mantenemos indiferentes al proceso electoral o si votamos por congresistas que no tenemos la certeza de lo que van a hacer en el Congreso Nacional, entonces creo que estaremos pecando contra Dios. Y tenemos que conocer bien a quién vamos a colocar en el Congreso. Porque ya para terminar les voy a decir, estamos enfrentando un sistema muy peligroso. Y los políticos dominicanos, señores, yo que ahora estoy incursionando en esas áreas, la teoría del tiburón podrido es cierta. Yo estuve hace 3 semanas firmando un pacto por la vida en la pastoral juvenil de la Iglesia Católica. Y voy a mencionar 2 congresistas que firmaron las observaciones presidenciales. Firmaron para que el aborto fuera aprobado en diciembre del 2014 como congresistas y estaban ahí en primera fila firmando un pacto por la vida diciendo que eran antiaborto, que son el caso de Miriam Cabral y de Karen Ricardo del partido gobernante. Y fue muy claro y fue muy obvio lo que ellas estaban haciendo. En diciembre del 2014 estoy a favor del aborto. Sin embargo, ahora en la campaña estoy a favor de la vida y quiero el voto de los católicos y quiero el voto de los evangélicos. Entonces tenemos que avanzar a un sistema como en los países desarrollados, donde usted, si hace ese tipo de acciones, tiene problemas. Déjeme decirle, en Estados Unidos usted no puede hacer eso. Si hubiésemos estado en Estados Unidos y ellas hacen eso, al día siguiente hubiesen tenido que renunciar, porque en esos países hay un mínimo de institucionalidad. Si ellas hubiesen hecho eso en Inglaterra o en Francia, hubiesen tenido que renunciar a sus candidaturas y a sus posiciones como congresistas. Porque en esos países donde hay un mínimo de institucionalidad, a usted se le exige coherencia. Y si usted votó a favor del aborto y usted decide mañana apoyar la vida, usted tiene que explicar muy bien por qué usted lo está haciendo. Porque usted puede cambiar de posición, pero tiene que explicarlo muy bien. Y decir, yo estoy firmando esto porque hace 2 años yo estaba equivocada, yo conocí al Señor, yo me he convertido, yo me estoy congregando, yo he cambiado totalmente mi sistema, yo me arrepiento de lo que hice, yo soy pro vida. Pero no firmar a favor del aborto en diciembre del 2014 y en el año 2016, decir, yo estoy firmando por la vida porque yo amo la vida y yo soy pro vida y yo quiero tu voto. No, realmente eso tenemos que terminarlo en República Dominicana. Y tenemos que fomentar una cultura de coherencia y solo lo podemos hacer llevando al Congreso personas comprometidas con una cultura cristiana y con la convicción cristiana de la mayoría del pueblo. Que el Señor nos bendiga y estamos abiertos para cualquier pregunta o comentario de ustedes. Cuando ustedes se vayan, van a poder retirar unos volantes que vamos a repartir y unas tarjetas sobre por qué nosotros estamos aspirando al Congreso Nacional, cuáles son nuestras principales propuestas, qué nosotros le estamos planteando al país. Los estamos dirigiendo a nuestra página de Facebook para que usted pueda entrar y ver qué es lo que nosotros planteamos y que usted sepa que nosotros no vamos al Congreso a buscar lo de nosotros, como van la mayoría de los políticos dominicanos. Vamos a buscar los intereses del pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque la soberanía de Dios nos manda a cubrir con la gloria de Dios todas las esferas de la tierra. La política es un área que ha estado fuera de la soberanía de Dios por culpa de la iglesia. Así como hemos invadido las empresas, hemos invadido el derecho, la economía, la medicina, tenemos que invadir la política y llevar al Congreso políticos u hombres y mujeres cristianos que quieran exaltar el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga y gracias por escucharme y por este tiempo que hemos tenido. Vamos a orar y vamos a estar abiertos a cualquier pregunta. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por poder compartir tu palabra, poder compartir las amenazas que hay para la crianza de nuestros hijos. Poder advertirle a tu pueblo, Señor, sobre el tipo de hijo que se nos quiere crear, Señor. Nos quieren criar a nuestros hijos desde fuera del hogar. Quieren promover la rebelión de ellos contra nosotros. Yo te pido, Dios, que guardes a nuestros hijos del mal, que los preserves del peligro, que exaltes tu nombre en la vida de ellos, que aquellos hijos nuestros que todavía no te conocen por ser muy pequeños puedan conocerte a temprana edad
y que aquellos que están en edad de conocerte puedan conocerte ya, Señor. Vivimos un tiempo difícil, vivimos un tiempo complicado. Te pido que nos uses como instrumentos en las vidas de nuestros hijos y que al mismo tiempo tu nombre sea glorificado en las vidas de ellos. Utiliza a los pastores y a las iglesias en la predicación del Evangelio. Utiliza a los padres, a los maestros cristianos y a los colegios cristianos. Multiplica tu obra en la República Dominicana y dale a la nación dominicana un avivamiento, Señor, que comience en la iglesia, se traslade a las familias y luego se traslade al país. Y que en el futuro, Señor, que este proceso electoral apenas sea un comienzo de lo que tú harás en el futuro. Que comencemos con 2 o 3 congresistas cristianos, 2 o 3 alcaldes, pero que se pueda ver la diferencia, Señor. Y que en unos años, quizás en 4, en 8 o en 12, podamos tener congresistas creyentes, Señor, presidentes creyentes, que puedan exaltar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te tengo Sí. 2 preguntas. Según el endeudamiento externo que tiene la nación, que sobrepasa los 37.000 millones de dólares, con gobierno como el que tenemos y cualquier otro que pueda venir, tenemos el eminente peligro del chantaje de los organismos internacionales de hacer con nosotros lo que hicieron con Argentina, para que podamos aceptar esa agenda endemoniada internacional. Esa es la primera. Que tú me respondas si es así o no. La segunda es, tú no hablaste someramente sobre la situación de las elecciones norteamericanas. Sabemos en los 2 polos, en el republicano y en el demócrata, qué representa el señor que ya tiene el camino abierto para ser parte, la posibilidad de ser un candidato presidencial. Y del otro lado, que lo más probable es que sea la señora. ¿Tiene una posición parecida a la del señor o tiene detrás de ella? La señora es peor que la actual. O sea, realmente, te voy a decir una cosa, mira, yo tengo una frase. Donald Trump es un peligro para el mundo, pero Hillary Clinton es un peligro real para la República Dominicana. Ella tiene sus ojos puestos en el país, y si Barack Obama se enfocó en República Dominicana, ella más. Ella, no dudes tú que ella fortalezca el proyecto Arcoíris. Quizás el embajador que ella designe, porque ella va a designar su embajador. Este fue designado por Obama, ella tendrá que designar el suyo. Quizás no sea un activista gay, pero va a ser alguien comprometido con esa causa. Ella tiene intereses fuertes en Haití, tiene intereses en República Dominicana, tiene intereses en la región, y realmente ella no va a ser neutral ni va a ser objetiva. Ella realmente va a actuar contra la República Dominicana, porque ella tiene mucho interés en esta isla. Ella tiene una relación con esta isla desde hace 30 o 40 años, sobre todo con Haití. Ella es débil con esa nación. Ella entiende que nosotros somos los culpables de los problemas haitianos, porque ella ha comprado la mentira que muchos historiadores haitianos han vendido, de que República Dominicana es la gran culpable del problema haitiano. Yo no sé de dónde, porque nosotros nos independizamos de ellos, no ellos de nosotros. Y nosotros tuvimos que rebelarnos contra ellos y fuimos un país que se pasó 17 años resistiendo invasiones haitianas. Fuimos un país, sobre todo la gente de Moca, recuerda muy bien cómo el ejército de Dessalines pasó a cuchillo toda una población, violó a las mujeres, se llevó esclavos para Haití y encerró a hombres, mujeres y niños en una iglesia y los quemó vivos. Eso es algo que no se quiere que se sepa, pero yo lo sé porque yo lo estudié en la historia dominicana. Porque en el tiempo que yo fui estudiante, la profesora que yo tenía de historia, la fallecida, una señora llamada Gladys Yunes, que fue formada en Cuba, ella nos contó la historia como era, no como se nos quiere que se nos cuente. Y realmente eso es parte de la historia dominicana. Y la otra pregunta, el chantaje sí puede venir chantaje, igual que con Argentina, y más si nosotros continuamos resistiendo. Pero ya nosotros estamos preparando una respuesta para cuando ustedes, con la voluntad de Dios, nos lleven al Congreso. El hermano Daniel Cabrera, me gustaría que hablaras con él después que termine el culto, después que termine el servicio, y los que estén interesados puedan hablar con él. Daniel tiene un proyecto de ley de responsabilidad fiscal y de detención del endeudamiento externo. Si Daniel es electo como congresista, él va a proponer un proyecto de ley que le va a poner límites a la capacidad del Estado para contratar préstamos y va a establecer una serie de criterios para la contratación de préstamos extranjeros. Entonces eso es algo que nosotros como cristianos ya lo estamos previendo, y nosotros vamos a enfrentar
la posibilidad de que a través del endeudamiento, que ya es sumamente alto, es casi el 50% del Producto Interno Bruto, se nos quiera chantajear para imponernos esta agenda. Yo creo que realmente la irresponsabilidad de los gobiernos tiene que ser detenida. No podemos continuar endeudándonos más, porque si lo hacemos, entonces vamos a estar en una posición sumamente débil para que esta agenda no sea implementada. Yo soy madre de 3 niñas y mientras hablaba sobre la ley de reproducción y salud sexual y reproductiva, ajá, yo pensaba en la libertad que se le puede otorgar al Estado sobre nuestros hijos y pensaba, habría la posibilidad dentro de esa misma ley de que nuestras niñas pequeñas no tuvieran la libertad, ¿verdad?, de elegir, como en otros países, que siendo niñas menores de edad, se pueden casar con adultos. Adultos pueden decidir casarse con ella y no se oponen, con esa libertad que habla de que podría tener esa ley. Sí, realmente esa ley no puede ser aprobada. Y nosotros, si somos llevados al Congreso, vamos a luchar para que esa ley sea rechazada y llevada a votación para ser rechazada. Porque ahora mismo está engavetada, mas no ha sido discutida. Porque el día que iba a ser discutida, fuimos un grupo grande de hermanos afuera del Congreso Nacional, nos manifestamos, nos invitaron a entrar y nos reunimos con todos los voceros de las bancadas de los partidos. Nosotros les explicamos qué era lo que ellos iban a aprobar, porque ellos no sabían. ¿Y qué hacen todos estos evangélicos protestando? Ellos llegaron al Congreso esa mañana, un martes en la mañana, y dijeron, pero ¿qué hacen aquí todos estos líderes evangélicos protestando? Porque ahí habían como 15 o 20 pastores. Estaba Fidel Lorenzo, estaba Miguel Núñez, estaba José Antonio Muñoz de esta iglesia, estaba Sujel Michelén. Cuando ellos vieron todos esos líderes, decían, pero ¿y qué hacen los líderes evangélicos aquí? ¿Y qué hacen todos estos hermanos aquí? Porque habían hermanos con tambores, habían pancartas. Ellos ni sabían qué era lo que estaba pasando. Y entonces se convocó una reunión de emergencia de todo el grupo con los voceros de los diferentes partidos en la Cámara de Diputados. Le hicimos la exposición de qué era lo que se iba a aprobar en esa mañana. Y ellos se asustaron con lo que iban a aprobar. Entonces decidieron, esto hay que engavetarlo. Porque esa ley tenía, yo quiero que sepan, tenía 3 informes favorables. Esa ley la presentó un diputado de un partido aliado. La llevaron a la Comisión de Género. En la Comisión de Género, yo le digo la Comisión del Infierno. Porque las congresistas que hay ahí son en un 90% anticristianas. No es que no sean cristianas, son enemigas de la fe cristiana. Y ellas propiciaron un informe recomendando la aprobación de la ley. Luego la Comisión de Salud dijo que la ley podía ser aprobada sin problemas. Y luego otra comisión del Ministerio Público, que no sé para qué la mandaron para allá, también la aprobó. Pero no pasó por la Comisión de Educación ni pasó por la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros pudimos hablar con la presidenta de la Comisión de Educación, con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ellos se indignaron porque el proyecto no se les mandó a ellos. Y cuando el presidente de la Cámara de Diputados vio la tensión que nosotros llevamos esta mañana al Congreso Nacional y vio que no se le había explicado bien a los congresistas lo que ellos iban a aprobar, él decidió como una salida política engavetar la ley. Él dijo, no, miren, guarden eso no lo vamos a discutir ahora, ustedes se pueden ir tranquilos para su casa porque el país no está preparado para eso y lo vamos a guardar. Esa respuesta nos satisfizo a medias, porque la respuesta de muchos de nuestros políticos es el país no está preparado para eso. O sea, ¿qué significa? Que dentro de 10 o 15 años podemos estar preparados. Por ejemplo, yo veo a un candidato de la oposición a la presidencia, el principal candidato de la oposición, cuando le preguntaron sobre el matrimonio homosexual, él dice, yo me opongo al matrimonio entre homosexuales porque el país no está preparado para eso. Pero no, esa no es la respuesta es, yo me opongo porque yo no creo en eso. Pero no es que el país no está preparado, porque entonces cuando tú dices el país no está preparado, tú abres la posibilidad de que algún día podamos estarlo. Entonces, y desde fuera se nos quiere preparar para eso. Entonces, el Código Civil de la República Dominicana te dice claramente que un niño, un adolescente no puede prestar consentimiento. Como no puede prestar consentimiento, si un adolescente se quiere casar, tiene que ser con permiso de los padres. Y ese es el régimen actual que se mantiene en el derecho dominicano. Esta ley, la ley de salud sexual y reproductiva, lo iba a cambiar. Pero entonces nosotros tenemos que trabajar para que eso no cambie y que se mantenga el ordenamiento jurídico tal y como está.